Mi nombre es la doctora Federica Morelli. Soy bioquímica analítica. Llevo 28 años analizando muestras en laboratorio, primero en la Universidad de Perugia, después como consultora independiente para instituciones eclesiásticas que investigan fenómenos eucarísticos. He procesado 437 muestras distintas en ese contexto, 437, y en ninguna de las 437 encontré lo que encontré el 18 de marzo de 2019 en la Basílica de Santa María de Los Ángeles, en Asís. Lo que ocurrió esa tarde desafió todo lo que sé sobre bioquímica. Desafió lo que sé sobre la composición del trigo, sobre las proteínas del gluten, sobre lo que puede y no puede existir dentro de una hostia consagrada que lleva más de 12 años guardada en un copón de plata. Desafió 28 años de formación científica, de congresos, de publicaciones revisadas por pares, de certezas construidas ladrillo a ladrillo sobre la base de que el mundo obedece reglas medibles, reglas que yo misma había pasado la vida documentando, y desafió mi convicción más profunda, que nada existe fuera de lo que puede probarse. Antes de contarte lo que encontré, necesito que entiendas quién era yo. No una mujer de fe, no alguien que buscaba señales. Era alguien que pasaba 14 horas al día mirando por un microscopio y firmando informes con conclusiones que decían exactamente lo que los números decían, sin espacio para interpretaciones. Sin espacio para nada que no cupiera en una ecuación. Eso era yo. Y eso era yo el día que Carlo Acutis señaló una hostia y dijo, esa es la verdadera. Crecí en Florencia, hija de un farmacéutico y una profesora de química. En casa el rigor era la forma de amor que conocíamos. Mi padre no abrazaba mucho, pero explicaba con paciencia extraordinaria por qué el agua hierve a 100 grados al nivel del mar y por qué eso cambia en la montaña. Mi primer microscopio llegó cuando tenía 11 años, un modelo óptico básico de la marca 6, con 4 objetivos, que todavía conservo en una estantería. Mi primera publicación científica a los 26. Me formé en la Universidad de Bolonia, hice el doctorado en Perugia bajo la dirección del profesor Giuliano Bacci y hacia los 30 años ya era referencia en análisis de composición orgánica compleja. La fe no estaba en mi vocabulario, no era atea en el sentido agresivo. Era más bien indiferente, que es la forma más educada de descreer. Iba a misa en Navidad con mi madre porque era lo que correspondía. Conocía la Biblia como literatura. Apreciaba la arquitectura de las catedrales como apreciaría cualquier obra de arte monumental. Pero la Eucaristía, la transubstanciación, la idea de que el pan se convierte en algo más que pan, para mí eso era folclore medieval, una metáfora bonita para gente que necesita metáforas. Lo pensaba sin malicia, con la misma neutralidad con que podría pensar que la astrología es inexacta. Mi trabajo para la Iglesia comenzó de manera completamente pragmática. En 2003, el obispado de Asís me contactó para analizar unas supuestas reliquias cuya autenticidad estaba en disputa. Yo hice los análisis, entregué el informe con todas sus conclusiones, cobré mis honorarios y seguí con mi vida. Fue un trabajo más. Pero la calidad de mi trabajo circuló entre ciertas oficinas vaticanas, y con el tiempo, fueron llegando encargos similares. Análisis de ostensorios medievales, verificación de composición en supuestas hostias incorruptas, identificación de tejidos en reliquias de santos. Yo hacía ciencia, ellos hacían teología. Eran mundos separados, y así me gustaba. Tenía 51 años cuando recibí la llamada del padre Giuliano Ferretti, sacerdote franciscano, administrador del patrimonio litúrgico de la Basílica de Santa María de Los Ángeles. Era un martes de febrero de 2019, las 4 de la tarde. Yo estaba en el laboratorio procesando sedimento antiguo de una piscina bautismal del siglo XII, un trabajo de clasificación mineral que requería concentración pero no urgencia. Contesté sin dejar de mirar el microscopio. La conversación duró 8 minutos. Me explicó que durante los trabajos de preparación para la traslación del cuerpo de un joven llamado Carlo Acutis, que sería exhumado ese mismo año para verificar su estado, se había producido un incidente menor con uno de los copones del altar mayor. Un copón que llevaba más de una década sellado. Su contenido había sido catalogado como hostias no distribuidas de una misa extraordinaria celebrada el 11 de octubre de 2006, la víspera de la muerte de ese joven. El copón se había caído durante una reorganización del sagrario. No se había abierto, pero el impacto había activado un protocolo de revisión sobre su integridad y la diócesis quería una verificación formal del estado de conservación del contenido.
¿Cuántas hostias hay en ese copón?, pregunté. 17, dijo el padre Ferretti. Desde 2006. Desde el 11 de octubre de 2006. 13 años. Le dije que podría ir el 18 de marzo. Reservé habitación en el mismo hotel de siempre, a 400 metros de la basílica. Llegué la tarde del 17 en tren desde Perugia. Pasé por la plaza. Tomé un café. Admiré la fachada de la basílica como lo había hecho docenas de veces. No sentí nada especial. Asís era Asís. Hermosa y familiar. La mañana del 18 me desperté a las 6:45. Temperatura exterior, 7 grados centígrados. Había niebla baja sobre la llanura de Umbría. El sol de marzo no había decidido si aparecer. Me duché, desayuné, y llegué a la basílica a las 8:20 con mi maletín de muestreo. El padre Ferretti me esperaba en la sacristía con el copón sobre una mesa cubierta con un paño blanco. También estaba mi asistente universitaria, Carla Benedetti, 27 años, precisa y metódica, que había venido en tren la noche anterior. El copón era de plata maciza, del siglo XVIII, con inscripciones latinas en la base. Lo pesé antes de abrirlo, 420 gramos exactos según mi báscula de precisión. La temperatura de la sacristía, 18 grados centígrados. El sistema de calefacción del edificio funcionaba correctamente. El padre Ferretti firmó el acta de apertura ante testigos. Carla encendió la cámara de documentación. Eran las 8:43 de la mañana. Antes de abrir el copón, hice lo que siempre hago en ese momento. Detenerme 2 segundos. No es un ritual ni nada parecido. Es simplemente el hábito de asegurarme de que estoy presente, de que mi mente está exactamente donde está mi mano, sin anticipar resultados. 28 años de laboratorio me habían enseñado que la peor fuente de error no son los instrumentos sino la expectativa. Los instrumentos miden lo que hay. Los seres humanos a veces miden lo que esperan. Abrí el copón. Las 17 hostias estaban dispuestas en una ligera superposición circular, como ocurre cuando se apilan durante mucho tiempo. Color blanco marfil con leve tonalidad crema. Textura seca, sin signos visibles de hongos ni humedad. Sin deformaciones estructurales. Eso era exactamente lo que esperaba. Tomé la primera hostia con las pinzas de acero quirúrgico y la coloqué sobre la placa de medición. Peso, 1,04 gramos. Normal, dentro del rango estándar de 1,02 a 1,06 para una hostia de trigo ácimo sin leudar de tamaño regular. Con el medidor de humedad superficial obtuve una lectura de 0,8%, consistente con 13 años en ambiente sellado con desecante. Repetí el procedimiento con la segunda hostia. 1,03 gramos, 0,9, con la tercera, 1,04, 0,8. Todo dentro de lo esperado. Mi mano hacía los movimientos con automatismo, pinzas, placa, báscula, medidor de humedad, registro. Siguiente. Llegué a la hostia número 9, y algo me detuvo. No fue visual, no fue un olor, fue algo más difícil de articular. Cuando mis pinzas tocaron esa hostia, sentí una resistencia diferente, un peso diferente. No enorme, pero diferente. Pensé que quizás era la acumulación de 40 minutos de movimiento repetitivo, la mano creando variaciones donde no las había. Lo anoté mentalmente y seguí el procedimiento. Coloqué la hostia número 9 sobre la placa. La pantalla tardó 2 segundos en estabilizarse, 1,17 gramos. Me detuve. Revisé la calibración de la báscula. El display mostraba 0.000. Calibración correcta. Retiré la hostia. La volví a colocar. 1,17 gramos. Las otras 8 hostias que había medido hasta ese momento pesaban entre 1,02 y 1,05. Esta pesaba más del doble. Para una hostia de pan ácimo visualmente idéntica en diámetro y grosor a las demás, eso no tenía explicación química inmediata. Pensé, variación en el prensado original, mayor densidad del lote de fabricación. Posible. Lo anoté con un asterisco en mi registro, pero el asterisco no me tranquilizó tanto como esperaba. Medí la humedad superficial de la número 9, 0,7%, normal. Continué con la décima, la undécima, la duodécima. Pesos normales, humedades normales. Pero seguía mirando la número 9 en la esquina de la placa. Terminé la inspección de las 17 hostias. 16 dentro de rangos esperados. Una con anomalía de peso estadísticamente significativa. Informé al padre Ferretti. ¿Qué significa?, preguntó. Probablemente nada, dije.
Un defecto de fabricación. Pero voy a tomar una muestra para análisis de composición. Es el protocolo estándar ante cualquier desviación en los parámetros. Con el bisturí número 15 corté un fragmento de exactamente 12 miligramos del borde de la hostia número 9. La resistencia al corte fue mayor de lo esperado. La densidad interior era notablemente superior a la superficie exterior. Lo anoté. Sellé el fragmento en un vial estéril de polipropileno. Muestra A09, ASIS 1803-2019, 0947. También tomé muestras de control de las hostias número 1 y número 16, viales B01 y B16. Sellé los 3 viales en un sobre térmico y los envié por mensajería urgente al laboratorio de Perugia. Instrucciones. Análisis espectroscópico de composición, cromatografía de alta resolución, medición de proteínas totales, identificación de cualquier componente orgánico no esperado para sustrato de trigo. Resultado solicitado para el martes siguiente. Esa noche dormí mal. No por razones que pudiera nombrar con precisión. La anomalía de peso era estadísticamente relevante, pero no necesariamente inexplicable. Había 1000 posibilidades técnicas. Me las recité en silencio como se recita una lista. Variación en la prensa. Impureza en el lote de harina. Contaminación cruzada. Alguna tenía que ser la respuesta. El martes llegaron los resultados. Los abrí en mi oficina de Perugia. Eran las 3:16 de la tarde. Carla estaba sentada frente a mí. La luz entraba diagonal por la ventana. Leí primero el informe de la muestra B01. Almidón de trigo, 68%. Gliadinas y gluteninas, 18%. Agua residual, 2%. Otros carbohidratos menores, el resto. Normal. Exactamente lo que debe haber en una hostia de trigo ácimo conservada 13 años. Leí el informe de la muestra B16, idéntico en composición, dentro de márgenes de variación estándar. Abrí el informe de la muestra A09, lo leí, lo volví a leer, lo leí por tercera vez, palabra a palabra, fijándome en cada decimal. Carla, dije, lee esto. Ella tomó el informe, lo leyó, levantó los ojos hacia mí. Esto tiene que ser un error del laboratorio, dijo. Sí, dije, tiene que serlo. Pero mientras lo decía, sabía que no lo era. El laboratorio de Perugia llevaba 12 años trabajando conmigo. Conocía sus protocolos mejor que mis propios procedimientos. No cometían este tipo de error. Nunca. La muestra A09 mostraba, además de la composición esperada de trigo y gluten, la presencia inequívoca de mioglobina, proteína propia del tejido muscular. Específicamente, mioglobina con marcadores moleculares propios del tejido miocárdico. Músculo cardíaco, con una concentración medida de 184 miligramos por gramo de muestra. El técnico había añadido una nota. Componente orgánico con marcadores de viabilidad celular activa, no degradado, en el interior de una hostia. En una hostia que llevaba 13 años sellada en un copón de plata. Me levanté de la silla. Mis manos temblaban ligeramente cuando recogí el informe de la mesa. No recordaba la última vez que mis manos habían temblado en el laboratorio. Quizás nunca. Fui al baño. Me lavé las manos durante más tiempo del necesario. Me miré en el espejo. La cara de siempre, el pelo recogido de siempre, la bata blanca de siempre, todo igual. Pero algo había cambiado en el espacio entre mis ojos y el espejo. Me pasé los siguientes 40 minutos reconstruyendo mentalmente cada paso del 18 de marzo. Las pinzas habían sido esterilizadas en autoclave antes de cada uso. El bisturí número 15 era nuevo, sellado en envase estéril de fábrica, abierto ante testigos. Los viales eran de polipropileno sellados en fábrica, abiertos en el momento de su uso. La temperatura de conservación durante el transporte había sido monitoreada con registrador digital, constante entre 4 y 6 grados centígrados. La cadena de custodia era perfecta. No había contaminación posible en ningún punto del proceso. Si estás escuchando esto y algo en ti se está moviendo, te pido que te suscribas al canal antes de seguir. Lo que viene ahora es aún más difícil de creer que lo que acabas de escuchar. Solicité la repetición del análisis con la muestra restante del vial A09. También preparé una segunda porción que envié sin identificación de origen a un laboratorio independiente en Zúrich. Identificación de componente orgánico no vegetal. Sin más contexto. Los resultados de Perugia llegaron en 2 días. Mioglobina cardíaca. Confirmado. Los de Zúrich llegaron el jueves siguiente.
Me llamó por teléfono el director, el doctor Hans Brenner, a quien no conocía personalmente. Doctora Morelli, antes de enviarle el informe formal, quisiera hacerle una pregunta. Adelante. ¿Esto es una prueba de verificación de protocolos? No. ¿Por qué lo pregunta? Una pausa de 4 segundos. Porque encontramos mioglobina humana tipo segundo con marcadores de tejido miocárdico, sangre humana, grupo AB positivo, perfil de ADN completo, cariotipo masculino, y los marcadores de viabilidad celular indican tejido activo, no degradado. Para tejido humano en las condiciones que describe el formulario de envío, eso no es bioquímicamente posible. Me senté. ¿Han repetido el análisis? Pregunté. 3 veces. El mismo resultado en los 3 intentos. Envíeme el informe, dije. Colgué. Carla me miraba. ¿Qué dijo? Dijo lo mismo que Perugia. Pero lo que nadie esperaba era lo que iba a encontrar cuando volví a la basílica. Volví a Asís el jueves siguiente. No había planificado ese viaje. Me desperté esa mañana con una urgencia que no sabía nombrar y tomé el primer tren disponible. Llegué a mediodía. El padre Ferretti me recibió sorprendido. No esperaba verla tan pronto, doctora Morelli. Necesito tomar muestras adicionales, dije. Le explico después. El copón estaba bajo llave en una pequeña vitrina de vidrio instalada tras mi primera visita. El padre Ferretti la abrió. Saqué el copón. Lo abrí. Conté las hostias. 17. Las mismas 17. Busqué la hostia número 9. Yo la había marcado discretamente con un punto de tinta azul en el borde izquierdo, imperceptible a menos que supieras dónde mirar. La encontré. Y tenía algo que no tenía el 18 de marzo. En su superficie, en el área central, había una pequeña mancha de color. Rojo oscuro, casi granate, perfectamente circular. Medí su diámetro con el calibrador. 4,2 milímetros. El padre Ferretti se acercó. ¿Qué es eso? No respondí. Saqué el termómetro de infrarrojos del maletín y lo apunté hacia la hostia número 9. La pantalla tardó 2 segundos. 34,6 grados centígrados. La temperatura de esa sacristía era de 18 grados. Lo había registrado al entrar. Medí la hostia número 1, 18,1 grados. Medí la número 5, 17,9 grados. Medí la número 9 de nuevo, 34,6 grados centígrados. Medí el copón de plata, 17,3 grados. Todo en la habitación estaba a temperatura ambiente, salvo esa hostia. El padre Ferretti se santiguó en silencio. Tomé muestras de la mancha roja con 2 hisopos estériles. Sellé los hisopos en viales criogénicos numerados. Tomé 22 fotografías con mi cámara de alta resolución, 4 de ellas con escala métrica de referencia. Esa tarde, desde el coche, llamé al doctor Lorenzo Pavanelli, patólogo cardiovascular de la Universidad de Padua, colega de 20 años, meticuloso y completamente escéptico en materia religiosa. Lorenzo, necesito que vengas a Asís. Silencio. ¿Qué has encontrado? Cuando llegues te lo cuento. ¿Puedes venir el lunes? Sí puedo. ¿Traigo mi equipo de muestreo? Trae todo lo que tengas. El doctor Lorenzo Pavanelli llegó el lunes 28 de abril. Alto, con su abrigo gris de siempre, el maletín de laboratorio en la mano. Venía escéptico. Me lo dejó claro en el coche. Conozco los casos de Buenos Aires, del anciano, de Sokolka. Los conozco como curiosidades históricas. Antes de hablar de milagros, hay que eliminar sistemáticamente cada posibilidad de error. Lo sé, dije. Por eso te llamé. El padre Ferretti había reunido 2 testigos adicionales. La hermana Agata, responsable del tesoro litúrgico de la basílica con 34 años en ese cargo, y el doctor Massimo Ronconi, médico generalista de la parroquia desde hacía 16 años. 4 personas independientes iban a observar cada paso. Lorenzo examinó el copón externamente. Lo fotografió desde 12 ángulos. Verificó el sello original contra el acta notarial del 11 de octubre de 2006. Auténtico, no manipulado. Abrió el copón. Sacó su propia báscula, calibrada esa mañana, y pesó cada hostia de manera individual, registrando cada resultado en su libreta. Tardó 40 minutos en llegar a la número 9. 1,16 gramos. Continuó. Llegó a la 17. Hizo el promedio de las 16 restantes. 1,03 gramos. Desviación estándar de 0,01. Volvió a la número 9. La midió 2 veces más.
1,16. 1,16. Tomó el termómetro de infrarrojos. 33,9 grados centígrados. Lorenzo bajó el termómetro lentamente. No dijo nada durante casi 2 minutos. Después dijo: revisar el sistema de calefacción de esta habitación. Quiero saber si hay conductos de calor, tuberías de agua caliente o cualquier fuente térmica próxima al copón. El padre Ferretti fue a buscar al técnico del edificio. Esperamos en silencio. La hermana Ágata rezaba. El doctor Ronconi miraba sus manos. El técnico llegó en 20 minutos. La caldera principal del ala sur había tenido una avería 3 días antes, el viernes 25 de abril. El sistema de calefacción de la sacristía llevaba 3 días completamente apagado. No había conductos de agua caliente ni tubería de calefacción dentro de 3 metros del punto donde estaba el copón. La temperatura en el resto del edificio era de 16 grados. Lorenzo tomó la temperatura de cada objeto sobre la mesa. El paño de lino, 17,8 grados. El copón de plata, 17,3 grados. La mesa de madera, 17,6 grados. La hostia número 1, 17,1. La hostia número 5, 17,4. La hostia número 12, 17,2. La hostia número 9, 33,9 grados centígrados. La midió de nuevo desde otro ángulo. 34,1 grados. No hay ninguna fuente de calor externa que pueda explicar esta diferencia térmica, dijo. Su voz era completamente plana. Todos los objetos circundantes, incluido el copón de plata que la ha contenido, están a temperatura ambiente. Esta hostia está a 16 grados por encima de todo lo que la rodea sin fuente identificable. El doctor Ronconi extendió la mano. ¿Me permite? Lorenzo le pasó el termómetro. Ronconi midió él mismo, 33,8 grados. Se volvió hacia nosotros. Tenía la cara de alguien que acaba de ver romperse una regla que creía inmutable. Esto no debería estar pasando, dijo. Y entonces Lorenzo me miró directamente. Federica, ¿sabes algo sobre Carlo Acutis? ¿Sobre lo que se dice que hizo aquí antes de morir? No sabía nada, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Esa tarde, el padre Ferretti se sentó con los 4 durante más de 3 horas. Trajo documentos, fotografías, impresiones de artículos, y habló. Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos, creció en Milán, murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años y 5 meses. Era un adolescente normal en muchas cosas. Le gustaba el fútbol, los videojuegos. Tenía un gato siamés llamado Chico, pero desde los 9 años mostraba una devoción a la Eucaristía que sus profesores describían como fuera de lo común. A los 11 aprendió solo programación web. Con ese conocimiento construyó una exposición virtual documentando 162 milagros eucarísticos de todo el mundo, con sus fechas, sus localizaciones, sus fuentes históricas verificadas. El trabajo de un investigador adulto, hecho por un niño de 11 años por amor. Decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. El 4 de octubre de 2006, festividad de San Francisco de Asís, Carlo asistió a la misa solemne en esa basílica. Era su visita de despedida. Sabía que no estaba bien, aunque la leucemia fulminante M3 no había sido diagnosticada todavía. Moriría 8 días después. Después de esa misa, según el testimonio del padre Giulio Montanari, el sacerdote que celebró, Carlos se acercó al área del sagrario. Sin tocarlo, sin abrirlo. Señaló con el dedo uno de los copones del interior y dijo, en voz baja, «Esa es la verdadera». El padre Montanari no entendió. Le pidió que se explicara. Carlos sonrió y no dijo más. Una semana después, Carlo Acutis estaba muerto. El copón que señaló fue sellado el 11 de octubre de 2006 durante la última misa ordinaria antes del funeral. Las 17 hostias no distribuidas de esa misa permaneció sellado durante 13 años. Yo lo había abierto el 18 de marzo de 2019. El padre Ferretti entonces sacó algo que guardaba aparte, un sobre de papel manila. Lo puso sobre la mesa con cuidado. Dentro había un cuaderno escolar de tapas azules, ligeramente desgastado en las esquinas. En la cubierta, con bolígrafo negro, diario espiritual. C.A. El diario de Carlo, dijo el padre Ferretti.
Su madre, Antonia Salzano, lo cedió a la custodia de la Basílica en 2015. Hay acta notarial de la cesión. Peritos grafológicos han verificado la autoría. No ha sido alterado. Lo abrió en una página marcada con una cinta de papel. Miré la fecha escrita en la parte superior, 4 de octubre de 2006, y leí. La letra era redonda, inclinada ligeramente hacia la derecha, la letra de un adolescente que ha aprendido a escribir con cuidado pero todavía sin el peso de los años. Hoy en la misa de San Francisco sentí que una de las hostias era diferente. No sé cómo explicarlo con palabras. Era como si tuviera calor propio, como si todo lo demás estuviera frío, y ella no. Le dije a don Julio, esa es la verdadera. Él me miró raro, pero yo lo sentí. No necesito que me crean. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que Él está ahí, en esa hostia, esperando a que alguien la encuentre. Lo leí una vez, lo leí de nuevo. Calor propio. 34,6 grados centígrados en una hostia sellada 13 años, mientras todo a su alrededor estaba a 18 grados. Calor propio. Levanté los ojos hacia Lorenzo. Él había leído por encima de mi hombro. Tenía la mandíbula apretada. La fecha de este diario es verificable, dijo. Cedido en 2015 con acta notarial. Peritado grafológicamente. No alterado, respondió el padre Ferretti. Lorenzo no dijo nada más. Entonces el padre Ferretti sacó algo más del sobre. Un objeto pequeño. Y una estampita religiosa plastificada, del tipo que se encuentran en cualquier tienda de artículos católicos. En un lado, la imagen del Santísimo Sacramento. En el otro, las palabras: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Carlo Acutis. Esta fue encontrada en el interior del copón, dijo el padre Ferretti, debajo de las hostias. No estaba registrada en el inventario original del 11 de octubre de 2006. Nadie sabe cómo llegó allí. La tomé. Era una estampita normal, plastificada, bordes ligeramente amarillados. Mide exactamente 6 centímetros por 9,5. La di vuelta. En el reverso, escrito a bolígrafo azul con la misma letra redonda e inclinada del diario, había una sola frase. Para quien la encuentre, cuídala bien. Me quedé sin palabras durante un minuto completo. Lorenzo se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Se quedó mirando el jardín. Después, en voz muy baja, dijo: eso no estaba en el inventario original, lo que significa que alguien la puso dentro del copón sellado. O el copón no estaba sellado cuando decían que lo estaba. O... Se calló. No necesitaba terminar la frase. Yo sostuve esa estampita durante mucho tiempo. Pensé en un niño de 15 años que señaló un copón en esa basílica y dijo: esa es la verdadera. Que escribió en su diario que tenía calor propio, que murió 8 días después. Y que de alguna manera, por algún camino que no podía trazarse con ninguna ecuación, había dejado una nota para quien la encontrara 13 años más tarde. Si estás viendo este video y algo en ti se está moviendo mientras escuchas esto, quiero pedirte que te suscribas al canal. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta historia, y cuando estés suscrito podrás compartirla con ellas fácilmente. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Volví a Perugia al día siguiente. Eran las 8 de la mañana. Carla me esperaba con los resultados del hisopo de la mancha roja. Me senté. Abrí el informe. Sangre humana. Grupo AB positivo. Con un perfil de ADN completo, verificado 2 veces ante la inusualidad del hallazgo según nota del técnico. El ADN mostraba cariotipo masculino, 46 esquirensas. Las características del perfil eran consistentes con un individuo de entre 14 y 16 años de edad biológica en el momento de la formación de la muestra. Sangre. En la superficie de una hostia. En un copón sellado desde el 11 de octubre de 2006. Cerré el informe. Me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Lorenzo me llamó esa tarde a las 6. Federica. El laboratorio suizo terminó los análisis de las muestras adicionales. Pausa. Mioglobina cardíaca tipo segundo. Sangre humana, grupo AB positivo. ADN masculino, cariotipo de individuo joven. Otra pausa. Me llamó el director, Hans Brenner, para preguntarme si se trataba de una verificación de protocolos. Le dije que no. Me preguntó si podía publicar los resultados. Le dije que todavía no. ¿Qué piensas?, pregunté. Un silencio largo.
Pienso que no tengo explicación científica. No la tengo para mioglobina cardíaca activa en una hostia sellada 13 años. No la tengo para sangre con marcadores de viabilidad en esas condiciones. No la tengo para una temperatura de 34 grados en un objeto que debería estar a 18. Una pausa más larga. Y ya no creo que vaya a encontrarla. Fui a ver a mi madre ese fin de semana. Llegué sin avisar. El sábado por la tarde a Florencia. Abrió la puerta y supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Qué te ocurre? Nada, mamá. Solo quería verte. Puso agua para el té. Nos sentamos en la cocina con las tazas en las manos, como cuando yo era pequeña y llegaba de la escuela con algo que procesar. Le conté todo. Desde el 1 de febrero, desde la llamada del padre Ferretti, desde el 18 de marzo. Las temperaturas, los pesos, los análisis, el diario de Carlo, la estampita, la frase para quien la encuentre. Cuando terminé, mi madre no dijo nada durante un momento. Luego se levantó, fue al salón, y volvió con algo en la mano. Un pequeño libro de oraciones con cubierta de cartón azul. En la portada, la fotografía de Carlo Acutis sonriendo, con su sudadera de fútbol. Tu abuela Rosaria tenía devoción por él, dijo mi madre. Cuando beatificaron a Carlo, en octubre de 2020, tu abuela me dijo, antes de que yo muera, ese chico va a ser santo. Murió en diciembre de ese mismo año. Tomé el libro, lo sostuve, lo abrí en la primera página. Mi abuela Rosaria había escrito algo con su letra temblorosa de los últimos años, esa letra que el Parkinson hacía temblar pero no detenerse. La Eucaristía es su autopista al cielo. La frase de Carlo. Escrita de puño y letra de mi abuela, que murió en diciembre de 2020, a quien yo nunca había escuchado hablar de Carlo Acutis, porque nunca había querido escuchar cuando ella hablaba de fe. Cerré el libro. No dije nada. Mi madre me puso la mano en el hombro. Esa noche, en el tren de vuelta a Perugia, mirando pasar las luces de la Toscana por la ventana, pensé en la hostia número 9, en sus 34 grados sin fuente, en la mioglobina cardíaca de un tejido que debería haber desaparecido 12 años atrás, en la sangre con cariotipo masculino joven, en el diario con letra redonda, en la estampita con una nota para quien la encuentre, en mi abuela Rosaria y sus manos temblorosas. No dormí en todo el trayecto. Cuando llegué a Perugia, a las 11:30 de la noche, fui directamente al laboratorio. Encendí las luces. Saqué la carpeta roja. Dispuse todos los informes sobre la mesa en orden cronológico. El análisis de Perugia de la primera semana, la repetición de la segunda semana, el informe de Zúrich, el análisis del hisopo de la mancha roja. 4 documentos. 4 laboratorios distintos. 4 confirmaciones del mismo resultado. Me puse de pie frente a la mesa y los miré durante un largo rato. Mioglobina cardíaca, 184 miligramos por gramo. Viabilidad activa. Sangre humana, grupo AB positivo. Cariotipo masculino, 46, X celders. Individuo de entre 14 y 16 años de edad biológica. Temperatura superficial 34,6 grados. Temperatura ambiente 18 grados. Peso 1,17 gramos versus promedio del grupo 1,03. Los datos no cambiaban porque yo los mirara más tiempo. Los datos eran los datos. Busqué en mi ordenador información sobre los milagros eucarísticos documentados históricamente. Entré en la base de datos que el propio Carlo Acutis había construido siendo niño, esa exposición virtual que había viajado por el mundo en paneles físicos. 162 casos documentados. Fechas. Localizaciones, análisis realizados, instituciones que habían verificado. Buenos Aires, 1996. Tejido cardíaco en una hostia, verificado por el Dr. Frederick Sugibe, experto en patología cardíaca del condado de Rockland, Nueva York. Lanciano, siglo VIII. Tejido muscular del miocardio, verificado en 1970 por el profesor Odoardo Linoli de la Universidad de Arezzo. Sokolka, 2008. Tejido miocárdico entretejido con el PAN, verificado por los doctores María Sobaniek-Lotowska y Stanislaw Sulkowski de la Universidad de Białystok. Me detuve en el caso de Buenos Aires. Tejido miocárdico, grupo AB, glóbulos blancos. Revisé las fechas de los análisis. El doctor Sugibe había declarado, las células del músculo cardíaco estaban vivas en el momento del análisis. Las células de un corazón vivo, en una hostia.
Cerré el ordenador. Eran las 2:30 de la madrugada. Me senté en mi silla de laboratorio durante mucho tiempo, con las manos sobre la mesa, mirando el techo. No pensé en nada particular. O pensé en todo al mismo tiempo, que es casi lo mismo. Pensé en la hostia número 9 y en el diario de tapas azules. Pensé en mi abuela Rosaria. Pensé en el padre Giulio Montanari, que murió en 2015 sin saber que alguien confirmaría lo que Carlo le había dicho en 2006. Pensé en la nota para quien la encuentre, escrita por un niño que sabía que no le quedaba tiempo. A las 3 de la madrugada apagué las luces del laboratorio y me fui a casa. Esa fue la noche en que algo en mí cambió de manera definitiva, no dramáticamente, sin aparición de ángeles, sin visión, solo la silenciosa caída de una certeza que yo había llevado durante 51 años. La certeza de que el universo no tenía agujeros, que todo tenía explicación, que lo que no se puede medir no existe. La hostia número 9 tenía 1,17 gramos y 34,6 grados centígrados, y mioglobina cardíaca activa, y sangre de un niño de 15 años que había muerto 13 años antes. Eso existía, aunque yo no pudiera medirlo de manera que tuviera sentido. Los meses siguientes fueron los más difíciles y los más extraños de mi vida profesional. No dormía bien. Me despertaba a las 3 de la madrugada con los datos repitiéndose como un bucle. Mioglobina, 34 grados. AB positivo, cariotipo joven. Me levantaba, iba a la cocina, preparaba té y me sentaba frente a la carpeta roja donde guardaba todos los informes impresos. Los leía como si la 11ª lectura fuera a revelar el error que la 10ª no había mostrado. No había ningún error. En el laboratorio, algo cambió en mi forma de trabajar. Antes era eficiente, metódica, los análisis eran procedimientos, las muestras eran datos. Después de marzo de 2019, empecé a encontrarme haciendo pausas que no estaban en el protocolo, mirando por el microscopio más de lo necesario, como si buscara algo que ningún procedimiento podía definir. Mi asistente Carla lo notó. «Profesora, ¿está bien?» «Estoy bien», continúa. Mi marido Andrea, ingeniero hidráulico, la persona más racional que conozco, lo notó en junio. Una noche después de cenar, me miró con esa franqueza suya sin adornos y dijo: «Federica, llevas 4 meses diferente, no estás aquí cuando estás aquí. ¿Qué está pasando?», le conté. Todo, desde el principio. Andrea escuchó sin interrumpir. Tardé 40 minutos. Cuando terminé se quedó en silencio. Era el silencio de un ingeniero. El silencio de quien procesa datos estructuralmente antes de emitir una conclusión. «¿Has contactado con el Vaticano?», dijo finalmente. «Todavía no». «¿Por qué?». Porque hacerlo significaba que dejaba de ser mi hallazgo privado y se convertía en algo institucional. Porque podía afectar mi reputación en los contextos donde esa reputación importaba. Yo era una científica. Mi credibilidad se construía sobre la distancia, sobre la neutralidad, sobre el hecho de que nunca había pedido que se me creyera en función de la emoción, sino solo en función de los datos. Andrea me miró. «Los datos son los datos», dijo. «Sí, los datos son los datos». Contacté al padre Ferretti en octubre de 2019. Le envié todos los informes. Los de Perugia, los de Zúrich, las mediciones de temperatura, el peso de la hostia, las fotografías de la mancha, los resultados del ADN. También la referencia a la entrada del diario del 4 de octubre y el acta notarial del sellado del copón. El padre Ferretti me llamó 2 días después. «Doctora Morelli, estos documentos van a necesitar revisión canónica formal. El proceso puede tomar tiempo». «Lo entiendo». «¿Está dispuesta a testificar ante la comisión diocesana?» «Si es necesario, sí». «Y ante el dicasterio para la causa de los santos, si llega ese momento». Una pausa mía. «Sí», dije. Hubo una noche de noviembre de 2019 en que salí sola a caminar por Perugia, sin Andrea, sin destino concreto. Caminé durante 1 hora por el centro histórico hasta llegar a la Catedral de San Lorenzo. Era tarde. Las puertas estaban cerradas. Me senté en los escalones y miré el cielo por encima de los tejados. No recé. No supe cómo, pero me quedé allí un rato, y por primera vez en muchos años no estaba pensando en datos. Estaba pensando en un niño de 15 años con una sudadera azul. En octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis. Vi la ceremonia por televisión, sola en mi despacho, con la carpeta roja sobre la mesa.
Cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo, algo se contrajo en el pecho. No sé nombrarlo con precisión, pero lo sentí. Llamé a mi madre. Lo están beatificando, le dije. Ya lo veo, dijo, y bajó la voz. Tu abuela tenía razón. Lorenzo Pavanelli empezó a ir a misa los domingos después de aquella semana en Asís. Me lo dijo en una cena en Milán, en 2021. Con la misma neutralidad con que habría dicho que empezó a ir al gimnasio. ¿Por qué? Pregunté. Porque cuando algo no tiene explicación racional tienes dos opciones, dijo. O aceptas que tu sistema de comprensión es incompleto, o aceptas que hay algo que lo trasciende. Una pausa. La segunda opción es más honesta. El Dr. Ronconi se retiró de la medicina en 2022. En su carta de despedida a los franciscanos escribió: «He sido médico durante 32 años. Lo mejor que hice fue estar presente el día en que la ciencia se quedó sin palabras». En 2022 se anunció el segundo milagro aprobado para la canonización de Carlo. Valeria Valverde, joven costarricense con traumatismo craneal severo. Los médicos calculaban un 2% de probabilidad de supervivencia. Sobrevivió. Ella y su familia atribuyeron la curación a la intercesión de Carlo Acutis. 2%. Pensé en mis 437 muestras analizadas a lo largo de la carrera. Pensé en los 13 análisis repetidos de la misma hostia. Pensé en Hans Brenner preguntándome si era una broma. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro, en Roma, durante el jubileo. Yo estaba allí. No fui como científica. No fui como consultora de ninguna institución. Fui como alguien que tenía algo que agradecer sin saber exactamente a quién, pero que necesitaba estar en ese lugar en ese momento. Llevé la carpeta roja. No sabría explicar por qué. Cuando el Papa pronunció las palabras de canonización, me di cuenta de que lloraba. Sin sollozar. Sin drama. Solo el agua llegando a los ojos. Y cayendo. Como la consecuencia natural de algo que no podía contenerse más. La mujer a mi lado, mayor, con un pañuelo azul en la cabeza, me miró con ternura. ¿Conocía a Carlo?, me preguntó. Pensé en la respuesta correcta. De cierta manera, sí, dije. Hoy soy la misma bioquímica que era antes del 18 de marzo de 2019. Analizo muestras. Proceso datos. Firmo informes. Pero hay una cosa que ya no soy. No soy la persona que podía decir con indiferencia que la Eucaristía era folclore medieval. Esa persona desapareció en algún punto entre una báscula que marcó 1,17 y un diario de tapas azules con letra redonda. Sigo en mi laboratorio. Sigo en Perugia. Pero 2 veces al año viajo a Asís. Me acerco a la tumba de Carlo en la Basílica de Santa María de los Ángeles. El cuerpo fue exhumado en abril de 2019. El mismo mes en que yo volví con Lorenzo y fue hallado íntegro. Me quedo allí un rato frente a ese rostro detrás del cristal, ese rostro de chico de 15 años que nunca envejeció. No sé muy bien qué hago, no sé si es rezar, pero hago silencio y pienso en lo que escribió 8 días antes de morir. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que él está ahí, en esa hostia, esperando a que alguien la encuentre. El año pasado di una conferencia en la Universidad Católica de Milán. Presenté los datos completos, temperaturas, pesos, composición, resultados de Perugia y de Zúrich, el perfil de ADN, las fotografías de la mancha roja con su escala de 4,2 milímetros. Presenté también la entrada del diario del 4 de octubre. No interpreté, presenté los datos y los dejé hablar. Al final, un estudiante de doctorado levantó la mano, joven, con gafas, con esa mirada de quien todavía cree que la ciencia puede responderlo todo. Yo también la tuve. Doctora Morelli, si no hay explicación científica para lo que ha presentado, ¿qué conclusión saca usted? Lo miré. Pensé en la respuesta académicamente correcta, en todos los matices que corresponden a alguien de mi trayectoria. Y luego pensé en la báscula, en el termómetro, en el laboratorio suizo, en el diario con letra redonda, en la nota para quien la encuentre. Saco la conclusión que sacan los datos, dije, que hay algo que no entiendo, y que no entenderlo no me da ningún derecho a negarlo. El estudiante tomó nota. Yo recogí mis papeles, y mientras salía del aula pensé en lo que Carlo escribió a los 15 años, con esa letra inclinada hacia la derecha. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo casi muero como fotocopia.
Llevé 28 años construyendo certezas, 437 muestras analizadas, miles de informes firmados, una carrera edificada sobre la convicción de que lo que no puede medirse no existe. Y entonces llegó una hostia número 9, con 1,17 gramos y 34,6 grados centígrados, y me mostró que mis certezas tenían un límite que yo nunca había buscado porque nunca había creído que existiera. Ahora busco ese límite. Ahora sé que está ahí. Carlo Acutis señaló una hostia y dijo, esa es la verdadera. 13 años después, un laboratorio lo confirmó. Y yo, que necesito que los datos hablen antes de creer en nada, escuché lo que los datos dijeron. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.